Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy hablaremos de por qué algunos de ustedes no pueden deshacerse del sentimiento de inferioridad, incluida la energía. Aunque ya hemos hablado mucho de este tema, ahora quiero llamar la atención sobre otra faceta de este fenómeno que suele pasarse por alto. Hablaremos de la vulnerabilidad y dependencia de tu autoestima interna, no de factores externos, sino de la autopercepción que se basa en tus cualidades naturales. Eso influencia la que les resulta más difícil de superar, ya que se le entregan para su encarnación actual precisamente en la forma que mejor se adapta a las necesidades de su alma en la etapa actual de su desarrollo. En otras palabras, todos nacemos con ciertas configuraciones para percibir el mundo. Aquellos obstáculos del plano espiritual que no pudiste superar en tus encarnaciones anteriores en el mundo tridimensional, regresan a ti hasta que puedas afrontarlos por completo. En la mayoría de los casos, estos obstáculos, incluso para una persona espiritualmente pura, son cualidades como el miedo en todas sus manifestaciones, el orgullo, la hipocresía, a veces inconsciente. Después de todo, incluso el deseo de parecer mejor de lo que realmente eres, ya es hipocresía, y hasta cierto punto en menor medida modestia, que en realidad no adorna a una persona, sino que solo menosprecia su dignidad. Estas cualidades son insidiosas porque es muy difícil para una persona notarlas, ya que en el mundo tridimensional son tan comunes que ya no se consideran algo vergonzoso, y en ocasiones incluso, por el contrario, cambian de signo de menos a más. Por lo tanto, el miedo ayuda a la persona a evitar peligros y le impide hacer cosas arriesgadas. El orgullo se convierte en orgullo, y la modestia en mansedumbre, lo que la sociedad moderna no condena en absoluto. En cuanto a la hipocresía, en un grado u otro es inherente a casi todos los habitantes de la Tierra, con muy pocas excepciones, ya que la extrema sinceridad y pureza a menudo se perciben en su sociedad como tontería e impotencia. Por supuesto, tal sustitución de conceptos no es accidental, ya que el mundo tridimensional dicta sus propias reglas de supervivencia en él. Pero ahora, en el umbral de la quinta dimensión, ha llegado el momento, queridos míos, de enfrentar la verdad, y poner cada cosa en su lugar, al menos en mi propia alma. Por supuesto, esto debe hacerse con cuidado para no causar dolor y sufrimiento a ustedes y a sus seres queridos. Sin embargo, realizar una auditoría de las propias cualidades internas, teniendo en cuenta no las realidades del mundo tridimensional, sino desde la posición de una persona cuya conciencia ha alcanzado el nivel de la cuarta, o incluso la quinta dimensión, es convirtiéndose ahora en una necesidad urgente. Esto te ayudará a mirarte desde fuera y corregir aquello que no has podido hacer hasta ahora. Solo liberándose de la última cáscara del mundo tridimensional, podrás obtener una verdadera confianza en sí mismo, que no se basa en valores, hábitos y tradiciones falsos del mundo tridimensional, sino en fundamentos espirituales eternos, que son proporcionales con las mismas leyes eternas e inmutables del universo. Te bendigo, y te amo inmensamente por liberarte de todo lo tridimensional. Canalizaciones Divinas. Ahora, continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Hoy seguiremos trabajando con la energía de transformación de la materia física en materia liviana. Ahora tienes que adaptar tu quinto chakra y cuerpo causal a esta energía.
Esta vez, para su interacción con la energía de transformación de la materia física en materia luminosa, estará involucrada su glándula pineal, que es la principal receptora de esta energía. Antes de comenzar la práctica, necesitas armonizar todos tus chakras, porque ahora estás pasando a trabajar con aquellos que son responsables de tu vida en el mundo tridimensional. Si sus chakras superiores, el sexto y el séptimo, se relacionan con su hipóstasis divina, entonces el quinto chakra ya es una sustancia más material, así como el cuerpo causal correspondiente. En cuanto a su estructura energética, son mucho más densos que los chakras superiores, por lo que se debe hacer un mayor esfuerzo para descompactarlos. La glándula pineal, por su potencial divino, tiene la propiedad de disolver las energías de la tercera dimensión. Esta práctica requiere un estado meditativo bastante profundo, ya que es posible que su quinto chakra no perciba inmediatamente las energías, cuyas vibraciones aún no le son familiares. Entonces, después de haber armonizado el eje de tu chakra, conectándose con el centro de la galaxia y el centro de la Tierra, invoca la energía de transformación de la materia física en materia luminosa. Tómate tu tiempo y siente realmente cómo esta energía comienza a interactuar con tu glándula pineal. Espera hasta que se llene de calor y comience a pulsar o girar. Solo después de eso, continúa con el siguiente paso. Pídele a la energía de transformación de la materia física en materia luminosa que pase a tu quinto chakra. Puedes imaginar mentalmente un canal de energía, a través del cual esta energía comienza a fluir suavemente, desde la glándula pineal hasta el quinto chakra. Tan pronto como también se llene de calor y comience a vibrar al unísono con tu glándula pineal, pídele a esta energía que se llene tu cuerpo causal. Siente cómo gradualmente también comienza a vibrar al mismo ritmo que tu quinto chakra y tu glándula pineal. Es muy posible que a esto se le sumen otras sensaciones, ya que simultáneamente con el llenado del cuerpo causal con esta energía, se inicia el proceso de su transformación y limpieza de programas tridimensionales y energías negativas. Espera hasta que el flujo disminuya por completo y luego sal de la meditación. Si al comienzo de la meditación sientes alguna sensación desagradable, es mejor detenerla inmediatamente. A alguien le puede resultar útil hacer una práctica antes de esta meditación, para llenar sus chakras superiores con la energía de transformación de la materia física en luz, para asegurar una transición más suave al trabajo con el quinto chakra. En cualquier caso, queridos míos, el criterio principal para el éxito deben ser sus propios sentimientos y su enfoque creativo de esta meditación. Recuerda siempre que en cualquier práctica energética, te doy solo instrucciones generales, para que luego puedas elegir por ti mismo la intensidad y las características individuales de dicho trabajo, y ya estás bastante preparado para esto. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu práctica energética del quinto chakra. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.